En los archivos de descarga les dejé este archivo que se llama Studio Small 04. Es una imagen HDRI. Esta imagen HDRI nos permite generar un entorno de iluminación. Son imágenes especiales que nos permiten capturar el espectro de iluminación. Podemos encontrar varios sitios en internet de descarga gratuita. Yo esta la descargué de hdriheaven.com y tienen muchos recursos para usar texturas y materiales. Para generar la iluminación, digamos, apropiada para esta escena de nuestra espada, vamos a cargar esa imagen HDRI en el entorno que estamos trabajando en Blender. Entonces, dentro de Blender ya hemos estado trabajando en dos estados. El primero fue en Object Mode y el otro es en escultura, el otro es en modelado. Y lo que sigue es de pronto empezar a aplicar elementos para mejorar la iluminación. Un primer elemento pues es esta imagen HDRI. Entonces vamos a irnos a otra etapa de trabajo que se llama Shading. Vamos a hacer clic acá. A veces si su equipo de pronto tiene un poquito más bajos recursos, se va a demorar un poquito más cargando, pero nos va a generar un entorno de trabajo para nuestros objetos. Lo que vemos aquí es simplemente acceso como a carpetas dentro de nuestro equipo para descargar renders o imágenes o elementos que nos permitan ayudar a trabajar aquí en Blender, en este caso texturas y demás que podamos cargar. Tenemos un entorno para visualizar un acabado final, porque en shaders pues nosotros ya podemos empezar a trabajar renders. Tenemos este otro entorno aquí que es el entorno nodal, porque el proceso de trabajo en Blender ya un poco más avanzado es de manera nodal, y tenemos una ventana de previsualización, ¿cierto? Que es prácticamente nuestro viewport en modo de visualización materiales. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero es que entendamos cómo funcionan los nodos. Yo voy a posicionarme en esta ventana de abajo. Observen que si yo presiono el puntero del mouse y desplazo, pues puedo mover, porque esa es una vista 2D. Y si muevo el scroll, incluso con control, puedo hacer zoom in o zoom out. Listo, es todo lo que necesitamos saber para trabajar con nodos acá. Ahora, dentro de los materiales hasta el momento, si yo hago clic acá y me voy a la pestaña de materiales, pues nosotros creamos un material para el fondo que es de color negro y que a su vez es un poco reflectante. Cuando nosotros vamos a afectar materiales en Blender, lo hacemos de esa manera. Podemos entrar aquí, observen que aquí dice Object, y es porque estamos alterando el material del objeto. Aquí me está mostrando gráficamente en estos dos nodos el material que actualmente tiene el objeto seleccionado, que es nuestro fondo. Pero nosotros lo que queremos hacer aquí es cargar nuestra imagen HDRI. Entonces debemos cambiar a otro modo de edición dentro del proceso nodal. En las pestañas de trabajo de Blender existe una pestaña que se llama World, que es nuestro mundo. Es donde nosotros afectamos el fondo de nuestra escena. Voy a hacer clic acá y se llama World. Y podemos acceder a la versión nodal. Mire que también tiene forma de usar nodos dentro de la pestaña de shaders. Entonces aquí hago clic y yo lo digo, voy a entrar a esa World. En este momento el World por defecto, cuando se crea una escena de Blender, es un color oscuro. Miren, dice background y tiene un color sólido oscuro. Pero yo no quiero que ese objeto sea un fondo, un tono oscuro, sino que sea una imagen HDRI que me va a generar reflejos en la iluminación. Entonces lo que debo crear es un nodo de imagen. ¿Cómo muevo los nodos aquí en Shading, en la pestaña de Shading? Miren que si yo hago clic en un nodo, puedo desplazarlo, hago clic y lo arrastro. Es así de fácil. Puedo incluso crear áreas de selección simplemente dando clic y arrastrando y suelto, y puedo mover los nodos muy rápidamente, de una manera sencilla. Entonces lo que yo necesito aquí es crear un objeto nodal para cargar la imagen HDRI. Antes de eso, también les voy a compartir un addon que tiene Blender integrado. Nosotros lo podemos activar o desactivar, que se llama Node Wrangler. Y eso nos va a permitir utilizar atajos de teclado para cargar nuevos elementos. Como siempre, voy a activar aquí el screencast. Voy a verificar que lo tenga activo. Y voy a irme a
la pestaña edición, edit, y voy a ubicar preferencias, preference. En preference ubiquemos la pestaña add-ons y en add-ons vamos a escribir node para que les aparezcan las opciones de nodos que existen en Blender. Para mí lo importante es encontrar este node Wrangler. Miren que lo tengo activo, ustedes hacen clic y lo activan y con eso ya tienen ese atajo, esa función para atajos de teclado para cargar más rápido nodos aquí en el shader editor. Voy a cerrarlo, voy a seleccionar este nodo background y voy a crear, no es necesario seleccionarlo realmente, simplemente voy a crear un objeto nuevo. Entonces voy a presionar Shift A. Shift A es el modo de creación de objetos aquí en el shader editor. Es así como creamos también en Object Mode. Shift A y en Search vamos a hacer clic y vamos a escribir Environment. De hecho yo solamente escribiendo env me aparece este nodo Environment Texture, que es el nodo que nos sirve para cargar imágenes HDRI. Voy a hacer clic ahí y me va a cargar este nodo. Observemos que todos los objetos nodales tienen dos elementos, normalmente tienen más, pero siempre hay dos elementos que hacen parte del nodo, que es un objeto de entrada y un objeto de salida. Entonces, observemos que también hay una compatibilidad de color. Aquí dice Environment Texture, tiene un tono amarillo el nodo de salida, y en Background tiene color y tiene un tono amarillo que es el de entrada. Entonces, lo que voy a hacer es conectar estos dos nodos. Para hacerlo hago clic acá, arrastro y suelto al amarillo y ya tengo conectados ambos nodos. Lo que sigue es que este nodo me permite cargar una imagen desde mi equipo. Entonces yo voy a hacer clic aquí en Open y voy a ubicar la carpeta de texturas. Yo aquí creo una carpeta, un folder, simplemente lo nombré texturas y dentro de ese folder guardé la imagen HDRI. Yo les recomiendo siempre tener una carpeta principal donde guardan todos sus archivos de Blender y dentro de esa carpeta principal crean una nueva carpeta con el nombre Textures y ahí guardan todas las texturas que vayan a utilizar de aquí en adelante para los procesos de materiales. Vamos a hacer clic en Textures y vamos a ubicar esta Studio Small. Vamos a hacer clic y vamos a hacer clic en Open Image para cargar la imagen. Ahora lo que sigue es decir la imagen cómo se va a comportar. En Blender siempre los objetos deben tener atributos que le permitan hacer ciertas funciones. Por ejemplo, si nosotros queremos que esta imagen se pueda mover en el espacio, podemos afectar su rotación o demás, nosotros necesitamos agregar unos nodos extra para que le den esas propiedades a esa imagen de poderse mover. Entonces voy a seleccionar este nodo y voy a presionar Control T. Al presionar Control T me va a aparecer estos dos nodos extra. Uno se llama Mapping y el otro se llama Texture Coordinate. Estos nodos me van a poder permitir afectar la posición, la rotación y la escala de esta imagen que acabo de cargar y que estoy conectado al background. Ahora sí vamos a ver qué está sucediendo con esta imagen. Vamos a guardar, como siempre. Vamos a cambiarnos a la vista de la cámara presionando 0, aquí es donde estoy, y vamos a cambiar a vista en el motor de render. Voy a hacer clic acá y vamos a esperar qué sucede. Por el momento está muy simple, no tenemos nada como muy detallado, es porque tenemos que activarle ciertos atributos al motor, pero ya la imagen se está cargando. Si yo me muevo de acá, observen que es una imagen HDRI como de unas luces, es una imagen de estudio que con estas luces me permite afectar los reflejos del material que vaya a desarrollar. Presionar 0 nuevamente para volver al punto que estaba y aquí me voy a ir a esta primera pestaña que es el de Render Properties. En Render Properties vamos a ubicar el motor. En Blender tenemos dos motores que son propios de este software, que son Eevee y Cycles. Workbench es un motor exclusivo de trabajo, simplemente como para probar qué está sucediendo, pero realmente los motores de Blender son estos dos. Eevee, que es el motor de tiempo real, es un motor que simula motores de videojuegos tales como Unity o tales como Unreal, ¿cierto? Tiene como el mismo principio, o sea, todo lo que aparezca ya existe, es en tiempo real. Vamos a ver las diferencias de pronto en Cycles al final. Entonces vamos a dejar Eevee por defecto y lo primero que vamos a activar aquí es el Ambient Occlusion. Voy a hacer clic acá y esto me va a generar estas sombras que se están creando
en los contactos de los objetos, lo siguiente es que yo quiero que este objeto que está de fondo me refleje este elemento de acá, que es la espada. Miren que no lo está haciendo. Entonces debemos ir aquí a buscar la opción para reflejar. Yo creería que es esta de acá, se llama Screen Space Reflection. Vamos a hacer clic y observen que ya me está generando el reflejo de la espada, de esto que está acá, está reflejando. Muchas veces se toma tiempo calculando, otras veces depende de la tarjeta gráfica y por eso vemos como esta reacción, pero es normal, ¿ok? Y lo que tenemos es ya el reflejo de este objeto en el escenario, ¿ok? Vamos a guardar, vamos a presionar 0 y en la siguiente escena vamos a empezar ya a aplicar los efectos de iluminación y de acabados.